59. Expresidente Osvaldo Hurtado, tengo enorme satisfacción de contar con su presencia en un día, como dirían mis abuelos, macanudo para el país. Estamos en una controversia que no tiene buenos augurios. Son acciones un poco regresivas desde unos ángulos, otras que apuestan al desequilibrio político, a la inestabilidad, y ahí aprovecharse de las circunstancias para ganar mayores espacios que les permitan un retorno al poder de la República. Ahí, y sería mejor que usted tenga la gentileza de ofrecernos un diagnóstico inicial del confuso Ecuador que estamos advirtiendo en este momento. Muchas gracias, exmandatario. Me siento honrado con su presencia, como siempre, doctor Hurtado. Bueno, pienso que lo primero que hay que hacer ahora es celebrar el hecho de que la democracia ecuatoriana haya arribado a los 40 años de edad, ¿no? Con todas sus limitaciones, incluso con el paréntesis dictatorial de Correa y décadas atrás el autoritarismo de Febres Cordero. Nunca en la historia del Ecuador había sucedido algo parecido. Esto es importante, ¿no? Un segundo elemento a tener en cuenta es los pasos que ha dado el gobierno ecuatoriano para desmontar el régimen autocrático de Correa y restablecer las instituciones democráticas, las garantías constitucionales, los derechos y las libertades de los ciudadanos, ¿no? Me parece pues algo también importante. Uno tercero, ¿no? Reponer al Ecuador en el mundo internacional, ¿no? Del que lo había excluido Correa, pues, para hacerle a nuestro país socio de las peores dictaduras del mundo, ¿no? Comenzando por la coreana y continuando por ese gobierno de sátrapas, de mafiosos y de criminales que es el gobierno de Venezuela, ¿no? El Ecuador hoy tiene relaciones con los países que importan, Europa, Estados Unidos, Japón y otros más, y ha bajado el nivel de las relaciones con las autocracias que existen en Asia, en la misma Europa y en América Latina. Bueno, quizá estos tres... ¿A qué se presta ese escenario, doctor? Para nuestro tercer mundo. Bueno, el país está mejor, tanto por las razones que acabo de decir, como también porque la política económica apunta en la dirección correcta para ir poco a poco poniendo en orden las variables de la economía, restableciendo los equilibrios y conduciéndola con sensatez, ¿no? Porque este Correa era un insensato, ¿no? A pesar de tener el título de economista, procedía como si jamás habría ingresado a una facultad de economía, ¿no? ¿Quería ser un tratadista o algo por el estilo? Bueno, él presumía mucho, ¿no? Sí. Pues se atribuía talentos, habilidades, conocimientos de los que carecía, ¿no? Yo no sé cómo él obtuvo un título universitario de economista en la Universidad Católica de Guayaquil y posgrados en universidades de cierto prestigio de Bélgica y de los Estados Unidos. Quienes conocen idiomas me han dicho que ni siquiera sabe escribir y expresarse correctamente en inglés y en francés. Vaya usted a saber qué hizo para que le den un título sin saber los idiomas en los que estudió los posgrados. Bueno, pero estando el país mejor, si se toma como punto de referencia a Correa,
que es un punto de referencia extremo, porque es salir de la oscuridad a algo de luz, ¿no? Ujú. El país no está en condiciones todavía de recuperar el terreno perdido, de volver a crecer económicamente, de mejorar los niveles de empleo, de reducir la pobreza, de tener relaciones constructivas con el mundo desarrollado que permitan incrementar significativamente la inversión extranjera para explotar petróleo, para explotar minería y para otra serie de actividades. Y es de esperar, ¿no?, que en los 2 meses que le queda a Moreno en la presidencia de la República, pues tenga en cuenta estas realidades y que luego, cuando vayamos a nuevas elecciones presidenciales, el país no vote, ¿no?, por un Correa o por un, ¿cómo es que se llama el presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Tuárez, ¿no?, sino que voten pues por ciudadanos preparados para conducir los destinos nacionales. Doctor Hurtado, estoy recordando que hace 40 años, un poco más de 40 años, el director de el medio de comunicación macro que yo trabajaba, me refiero al diario El Comercio. La compañía anónima El Comercio estaba integrada por una naciente televisora, por una caracterizada radioemisora nacional, Radio Quito. Radio Quito, la voz de la capital, donde yo tuve el honor de ejercitar una tarea muy significativa, muy importante. Me ordenó en una de esas tardes o de esas mañanas que amanecían con posibilidades de que el proceso de reestructuración jurídica quede anulado por un general que estaba muy aficionado a mantenerse en el poder, traicionando incluso al propio Alfredo Poveda Burbano, un marino patriota y tenaz Correcto. efectivamente, en su intencionalidad de devolver a las nuevas generaciones de ecuatorianos un país con institucionalidad democrática. Y me ordenó que fuera a organizar un programa frente a frente en alguna parte fuera de Quito, porque pensábamos que nos iban a interrumpir en la iniciativa. Y en ese tiempo los cuadros políticos de nuestro país se angustiaron. Usted ya había madurado la amistad con el expresidente Roldós. Nosotros, los periodistas del Palacio Legislativo, donde se reunieron las dos comisiones que trataron de ganarse la simpatía del pueblo ecuatoriano con un nuevo formato de constitución con Carlos Cueva Tamariz. Carlos Cueva Tamariz más bien dirigía La Comisión de Constitución. la primera. La primera, exactamente. Y otro distinguido jurista desaparecido ya dirigía la comisión número 2. Ramiro Borja. Ramiro Borja y Borja. Y una tercera la estaban presidiendo. La presidía yo. La presidía usted con Jaime Roldós, que estaba más bien en el lado de la primera, prohombres significativos de esa época: Roldós, Pancho Huerta. Galo Plaza, que lo tuve que asaltar en la plaza, en el mercado tabaleño, para llevarle al pretil municipal, en donde frente al general Rumiñahui
protagonizamos con Rodrigo Borja, el director de una naciente tendencia de centro-izquierda de color naranja. La de ustedes era de color más bien verde. Verde. Pero estaban alineados en esa misma tendencia. Un espíritu centro-izquierdista y un afán de robustecer a las entidades e instituciones democráticas en nuestro país. Ahí tienen ustedes, señoras y señores, me permito exhibirles una foto que se encuentra ubicada en la galería fundamental de las tradiciones de este periodista, de los recuerdos gratos de este periodista. Y aquí vemos claramente al señor Galo Plaza, quien acostumbraba en días de feria trasladarse hasta la ciudad de Otavalo para efectos de hacer adquisiciones para su gran hacienda de Zuleta. Nos habíamos complotado, si cabe el término, a escondidas de los militares de esa época y fuimos a dar en mi ciudad a protagonizar un evento que resultó muy significativo. Le paramos en seco al golpe de Estado de un general. Usted recuerda eso y ahí se podría decir, con este acto, con este frente a frente, volvió a instituirse el retorno a la Constitución, a la constitucionalidad, y de eso sano orgullo me precio de haber sido un organizador ocurrido como siempre. Así es que mire usted cómo han pasado los años. Aquí está usted, una chompa. Muchachitos. Muchachitos, todos, ¿no? Sí, muy jóvenes, increíble. Y cuando vienen acá mis invitados siempre advierten a un Jaime Roldós, muy jovencito, intimado con usted, Pancho, que ya existía como una fuerza vital en la democracia ecuatoriana. Claro, era un líder muy importante. Un líder de la política muy ecuatoriana. importante. Él debió haber sido presidente de la República. Así es. Se manejó en últimas instancias un poquito mal. De los 4 que estábamos en esta fotografía, excepto Galo, ¿no?, que ya había sido presidente, Pancho era el que más posibilidades tenía de ser elegido presidente del Ecuador. Inclusive en esta época. Esa foto. Así es. Pero esta es una foto histórica, doctor. Sí. De aquí comenzó el retorno a la Constitución. Justo cuando retornamos, ya la cosa era de otro cariz en la capital de la República. Ya se tramitó, digamos, lo que faltaba tramitarse para encontrarnos en las urnas, y así fue. Bueno, esto lo tenía yo como preparado. De eso han pasado ¿cuántos años, doctor Hurtado, de sus cuentas? Más de 40, como usted lo dice, Gonzalo, más de 40, porque esa fotografía, de lo que yo recuerdo, fue cuando se iniciaba el proceso de reestructuración de la democracia. Esto es, de vuelta al orden constitucional. Y partidos políticos tradicionales y un miembro de la Junta Militar, el general Durán Arcentales, conspiraban para impedir que ese proceso avance. Sí. Y tuvimos que librar una batalla, y el diario El Comercio y Radio Quito participaron en ella. Así fue. Recuerdo en aquella época fue clave la presencia en Diario El Comercio de Jorge Mantilla como director. Así fue. Que se jugó por la democracia y por la libertad, ¿no? Y porque no se interrumpa el proceso y tengamos finalmente elecciones como finalmente sucedió. Me puso un vehículo a la orden y viajé a la ciudad de Otavalo. Allí nos complotamos y aparecimos en el Parque Simón Bolívar, aunque la imagen es de... Pero también habría contado el paisanaje, ¿no? El paisanaje, sí, claro que sí. Todos los otavaleños aplaudieron la iniciativa y en cuestión de muy pocas horas organizamos este debate tan importante. Había unas alocuciones que usted había reclutado
creo que se refirieron allí. Este tipo... ¿Tiene la grabación? No, no tenemos. Lo que tenemos es la posesión de Jaime Roldós y de usted. Ah, Ahí usted... agosto de 1979. Efectivamente, La mañana de ese día. así es. Escúchele. Al compañero en la lucha y en los ideales, a mi compañero de fórmula, Osvaldo Sáenz. Un reconocimiento muy especial, al margen de posiciones ideológicas, de posiciones democráticas e históricas. Mi reconocimiento a quienes integraron el Consejo Supremo de Gobierno y han sabido responder a la palabra de honor empeñada por las Fuerzas Armadas. Muy en particular, este reconocimiento al señor almirante Poveda Urbano, presidente del Consejo Supremo de Gobierno. El pueblo ecuatoriano, en todos los rincones de la patria, se suma al regocijo de empezar una nueva etapa democrática. Anhelo fervientemente que nada interrumpa en el futuro el proceso de cambio profundo que empezamos a trabajar. Lo dije en la campaña y esta mañana de agosto con toda fuerza se encarna. Mi poder es la Constitución, mi corazón en el pueblo ecuatoriano. Sí, escuchábamos unas expresiones del presidente Roldós, de también el expresidente León Febres Cordero, de Yamil Maguad, de usted, doctor Hurtado, de Rodrigo Borja Ceballos. Habían también palabras de Fabián Alarcón. Hablaba ya Rosalía Arteaga incluso. Lucio Gutiérrez y Sixto Durán. Pero esto fue en una disertación que rememoraba precisamente en ese tiempo no sé cuántos años de vigencia de la democracia ecuatoriana. Pero sí vale la pena que usted, en homenaje a las nuevas generaciones de ecuatorianos, en mi caso de nuestros nietos y en el caso de muchos compatriotas, muchas gracias, en el caso de muchos compatriotas, de todos los que suscitaron la atención en esa importante coyuntura y nos devolvieron el patrimonio que los militares no querían soltarlo. Se habían dedicado a otros menesteres que les configuró como nuevos hacendados y propietarios de tierras de gigante tamaño. Se corrompieron también los militares a esa hora del partido. Pero la gente vio en ustedes, Roldós, y usted, doctor Hurtado, vio el signo de la democracia y la esperanza. ¿Cómo vivieron esos años de amistad que yo siempre pasaba con mis compañeros reporteros, tratando de rescatar algunas ideas? ¿Usted recuerda? Suele decirse que los políticos, cuando envejecen, se pasan los días contando anécdotas. A propósito de su pregunta, Gonzalo, yo voy a contar una. Como lo señaló hace unos minutos, Jaime y yo formamos parte de las comisiones que elaboraron los proyectos de constitución y de leyes que permitieron el tránsito de la dictadura a la democracia. La nueva, la constitución del 45 y el régimen de partidos
que fue tan vital. Y ahí hice amistad con Jaime, ¿no? Y un día me invitó a almorzar. ¿Usted le buscó a Jaime Roldós o se buscaron No, mutuamente? Hubo una química especial de yo lo que lo conocí recuerdo. a Jaime 1 o 2 meses antes en Machala, en una mesa redonda sobre estos temas relativos a la democracia, en la que coincidimos. No lo conocía y no tenía amistad. Pero cuando formamos parte de las comisiones, hicimos pues labramos una relación personal. Y un día me invitó a almorzar en el restaurante que era muy conocido en esa época, que se llamaba en la calle Calama, en la calle Sí. Calama, que se llamaba Juan Sebastián Bar. Sí. Y bueno, y el objeto de la invitación era ofrecerme la candidatura a la vicepresidencia de la República con Asad Bucaram. Él también participó del almuerzo. No. Primero hubo un sondeo. En nombre de él, Jaime me ofrecía esa candidatura, que en aquella época era ofrecerme la vicepresidencia de la República. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el político más popular del Ecuador y de largo era Asad Bucaram. Y todos lo veían como el seguro presidente del Ecuador, hasta que los militares lo marginaron. Bueno, y yo le dije que no. Porque, esas fueron mis palabras, tenía el temor de que esa vicepresidencia, que era segura, iba a destruir algo por lo que yo había luchado durante muchos años, que era constituir un partido político que sirva a mi país, ¿no? Quienes me escuchan creerán que esto pues es una exageración. No, es la más absoluta verdad. Y había viajado usted a importantes eventos de la democracia cristiana en Europa. Claro. Yo recuerdo que le entrevisté después de su retorno y en la víspera de que ustedes se conecten con el presidente Roldós. Prácticamente yo le hice una entrevista y usted me comentó de que la doctrina de la democracia cristiana era el vuelco nuevo antes de la socialdemocracia que imperaba en distinguidos países de Europa, de la vieja Europa. Voy a comentar esto, pero quisiera terminar el relato. Y añadí, pero le dije a Jaime, pero cuando tú algún día lideres el CFP, cuenta conmigo, le dije, cuenta conmigo. Porque si bien nos conocíamos poco, teníamos mucha química, ¿no? Y yo admiraba el trabajo que él estaba haciendo en ese partido populista para ponerlo al día, ¿no? Y el destino hizo que finalmente yo termine siendo candidato a la vicepresidencia con Jaime Roldós. Bueno, me escucharon los radioescuchas decir que puse por encima de la posibilidad de ser vicepresidente mi partido político. Porque de los constantes de mi vida pública ha sido el interés que he puesto en los partidos políticos como el instrumento esencial de la democracia, ¿no? No hay democracia sin partidos políticos. Y aquellos que quieren eliminar la democracia y constituir dictaduras, lo primero que hacen es acabar con los partidos políticos, que fue lo que hizo Correa. Desafortunadamente, con la ayuda de medios de comunicación, de periodistas, de intelectuales, de tecnócratas y de recién llegados a la vida pública, que despotricaron de los partidos políticos ecuatorianos, que con todos sus defectos que los tenían, eran bastante mejor, ¿no?, que ese movimiento caudillista, ¿no?, que arrasó con la democracia y con los dineros públicos, llamado Alianza País y más conocido como correísmo. De eso han pasado
como ya hemos recordado y establecido, doctor Hurtado, un poco más de 40 años, bastante más. Pero, ¿qué ha ocurrido durante este trecho de la historia política nacional? Cosas bien importantes, ¿no? Voy a mencionar tres. Ecuador era uno de los países más atrasados de América Latina, más pobres. Carecía pues de todos los elementos de una sociedad moderna. 40 años después, de los muchos cambios, hay tres que me parecen fundamentales, ¿no? Primero, se ha conformado finalmente en nuestro país la clase media. Quito es una ciudad de clase media. Correcto. Otras ciudades del Ecuador también lo son. Y este es un cambio fundamental. Primero, para el funcionamiento de la democracia y en segundo lugar, para garantizarle al pueblo mejores niveles de vida, ¿no? Un segundo cambio es la reivindicación del pueblo indígena. El mundo indígena no existía en el Ecuador en los años 70, ¿no? Era objeto de menosprecios, de humillaciones, ¿no? Y de abusos, ¿no? Buena parte de ellos eran analfabetos y pobres, ¿no? Hoy, los indígenas no solo que han mejorado considerablemente su nivel de vida, no solo que todos son alfabetos, saben leer y escribir correctamente el idioma castellano, sino que además participan de manera muy importante en la vida pública, en la que han ejercido ministerios, han formado parte del Congreso Nacional, ¿no? Y han tenido otra serie de participaciones, como por ejemplo la realizada por la Confederación de Pueblos Indígenas, llamada CONAIE, que pues fue una fuerza social dominante en los años 90 en la política ecuatoriana. Y el tercer cambio es la emergencia de la mujer, ¿no? No existían las mujeres en la vida pública nacional. Así es. En el gabinete de Roldós hubo una sola ministra. Uh-huh. En el mío, de lo que recuerdo, no hubo ninguna. Eran gobiernos de hombres. Bueno, hoy, no solo que las mujeres ocupan altas funciones públicas, sino que son una mayoría en casi todas las facultades universitarias. Encuentra artistas, intelectuales, tecnócratas, escritoras, ¿no? Deportistas. Las mujeres se valen por sí mismos hoy, ¿no? Aparte del reconocimiento de sus derechos que antes no los tenían. Creo yo que estos tres cambios sociales fundamentales que cambiaron el rostro del Ecuador, en buena parte se deben a la democracia. Uh-huh. Y cada gobierno aportó con un grano de arena, ¿no? Algunos con más de un grano, ¿no? Pero esta es la tarea de 40 años, ¿no? No es la tarea de un solo gobierno, de un solo líder político, sino de muchos líderes políticos, de muchos gobiernos y de muchos partidos políticos. ¿Usted cree que después de que hemos atravesado una temporalidad repleta de episodios coherentes, brillantes, progresistas, también hemos pasado por los otros? Han habido retornos fugaces de la anarquía, del populismo, que usted buscó evitarle a la República durante muchísimos años. Pero el populismo finalmente se ha ido imponiendo a fuerza de traiciones que mentalidades más abiertas con la institucionalidad democrática tuvieron que ceder por propias ambiciones y aspiraciones.
Hoy estamos en una situación que estamos autodevolviéndonos las oportunidades que las hemos perdido con el Correato. Y, por ejemplo, la Alianza del Pacífico va a incluir, o sea, va a posibilitar que la inclusión del Ecuador con toda el área de países del Pacífico, por naturaleza, nos beneficie y nos unamos a un nuevo templo de administración en esta fracción del mundo tan importante, tan significativa. Entonces, hay esa meta, hay una meta para matricularnos en una inclusión de una política proteccionista, donde luchemos contra la corrupción que predomina en el planeta, la corrupción humana y el calentamiento global. Son focos de peligro que se ciernen sobre la humanidad. En este momento, la Alianza del Pacífico va a tener un rol muy significativo en esta parte del hemisferio occidental, doctor Hurtado. El dictador Correa, a quienes tenía como amigos y a socios, a la dictadura atrasada de una sociedad paupérrima como es la de Corea del Norte, a ese país, el más rico de América Latina, convertido en pobre, que es hoy Venezuela, y otros de los más atrasados de América Latina, como Bolivia o Nicaragua. Correa estaba en contra de una relación económica con el mundo desarrollado. Es increíble que exista un individuo en el siglo XXI que piense de esa manera. A no ser que fuera alguien que nunca fue a la escuela, ni al colegio, ni a la universidad, y que no sabe nada de nada. Bueno, Moreno ha tenido la sensatez de buscar acuerdos de libre comercio con el mundo desarrollado. Está interesado en lograrlo con los Estados Unidos, que es la primera economía del mundo. Todos los países de la Tierra hacen cola para tener relaciones económicas con los Estados Unidos, excepto el Ecuador durante el gobierno del dictador a cuyo nombre mencioné. Está interesado en la Alianza del Pacífico, tan exitosa, mucho más importante que buena parte de los organismos económicos constituidos en América Latina en los últimos 20 o 30 años. ¿Cuáles son las fortalezas de este grupo, de este bloque de países? Bueno, que es un bloque que trabaja con mucho sentido práctico, ¿no? Sin esos discursos retóricos de los latinoamericanos, ¿no?, que comienzan y terminan hablando de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de Hidalgo y de todos los otros próceres de la democracia, ¿no? Hablan de negocios, hablan de inversión, hablan de complementación económica, de la liberación comercial. Bueno, todo... Revisan las intencionalidades malignas de la corrupción, especialmente creo que por ejemplo, tienen la iniciativa, doctor Hurtado, de no permitir fases contractuales de obra pública en ninguno de nuestros países del Pacífico con empresas dañadas, con empresas corruptas. Ese ya es un avance importantísimo, no sé qué le parezca a usted. La corrupción tiene muchas causas, ¿no?, y una de ellas es el autoritarismo. Las tiranías, las dictaduras, las autocracias siempre han terminado convirtiéndose
en regímenes corruptos, ¿no? Y eso pasó con Correa. La verdad, yo estoy asombrado que 2 años después de que dejó el poder, el responsable número 1 de la corrupción del Ecuador hasta este momento no tiene un dictamen fiscal, ¿no? Un proceso judicial que lo incrimine, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible si hace 20 años Abdalá Bucaram fue enjuiciado, permaneció 20 años prófugo? ¿Por qué? Por haber expedido un decreto que permitió contratar mochilas para los estudiantes de la escuela. Por esto, por haber expedido ese decreto, recibió esa sanción. Correa expidió decenas de decretos para favorecer la corrupción, eliminando el requisito de licitación, impidiendo el control de los organismos llamados a preservar la honradez en la administración de los dineros públicos, persiguiendo a los periodistas y a los políticos que denunciaban la corrupción, organizando cadenas de televisión y radio para difamarlos. Este individuo, padre, madre, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo de la corrupción en el Ecuador, libre. Esto es inaudito. ¿Y por qué eso? Bueno, porque recién desde hace un par de meses el Ecuador tiene un fiscal independiente, ¿no? Antes eran fiscales cuya función era proteger al dictador Correa. Pero seguimos teniendo jueces nombrados por Correa. Esbirros de Correa. Correcto. A los que todavía les da órdenes. Y mientras no se cambien a esos jueces, ¿quién va a condenar a Correa? Aún en el caso de que el fiscal inicie una acción penal contra él. ¿Cómo acaba de suceder con la mano derecha e izquierda de Correa, que ocupaba la Secretaría General de la Administración o la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República? Y quiere convertir como un mecanismo para apabullarnos con sus nuevos caprichos. Quiere construir un outsider edificado en la imagen de un cura. Bueno, eso es, yo creo que es el mejor chiste del año, ¿no? Sí. Bueno, pero a propósito de este cura, se supone que un religioso, un pastor de la Iglesia Católica, ha de tener las virtudes del cristianismo. Lo lógico. Pero este señor tiene todos los vicios del correísmo. ¿Cómo puede ser eso posible en un fraile de la Iglesia Católica? Que debe ser un ejemplo para los ciudadanos. Este señor, una vez elegido, le pasa una parte de su patrimonio a un testaferro. Sume usted ese patrimonio y el que declara, bueno, un fraile dominico con un patrimonio de $500,000. Sí. ¿Cómo es eso posible? ¿Y cuántos impuestos pagaba? ¿Y cuántos? $100 Sí. al año. ¿Y cuántos dólares más habrán cargado a las señoras que van a misa a cada rato, siquiera 4 veces por cada día? Sí. A las beatas, quiero decir. De este tema yo quisiera sacar una lección, ¿no? Los partidos políticos Sí. y las carreras políticas permiten a los ciudadanos observarlos, seguir su vida pública, analizar sus actuaciones.
y valorar su calidad moral y su calidad intelectual. Pero cuando vienen estos guairapamushkas, es una expresión quichua que quiere decir estos señores que vienen con el viento, Sí. ¿ah? Como es este curita, de cuyos antecedentes nadie sabe hasta el momento que es elegido. Bueno, los ciudadanos eligen a los peores. ¿Por qué va un quiteño donde un médico? Porque sabe que es un buen médico. ¿Por qué matricula a sus hijos en el establecimiento, escuela, colegio X? Porque saben que es una buena escuela y un buen colegio. ¿Por qué van a determinado hospital? Porque es un hospital con prestigio. Lo mismo sucede en la política. En los Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en España, en Chile. En la política están los mejores. Títulos universitarios, posgrados, experiencias de éxito. Antes fueron senadores, diputados, ministros y después presidente. Pero aquí este curita que pagaba $100 al año de impuestos quiere ser presidente del Ecuador, según dice un medio de comunicación. Bueno, este es el mejor chiste del año. Sí. Los pelagatos dicen, doctor Hurtado, que el fray no es ciego. Sabe que el establecimiento no lo soporta, que la asamblea está preparando la salsa donde lo va a freír y que por más que quiera caotizar el país, tumbando a las autoridades designadas por el Consejo de Participación dirigido por Julio César Trujillo, esa tarea le resultará dilatada, larga, demasiado técnica y profundamente tediosa. Se lo hicieron notar hoy los constitucionalistas Ismael Quintana y Salim Saidán. Ellos plantean examinar el proceso por proceso, paso por paso, nombramiento por nombramiento, hasta encontrar y probar vicios de nulidad insubsanables, lo cual implica, además de un enorme conocimiento y manejo de la arquitectura constitucional, una capacidad de alta política que Tuárez y ninguno de sus consejeros tienen. Basta oírlos. El país no está para eso. Y mientras se rodee de abogados como Augusto Tandazo, esa causa está condenada al fracaso, dice una crónica de los 4 pelagatos. Tuárez está haciendo política y proselitismo. 2 manifestaciones prohibidas para un funcionario público y que solo agravan su caso. Su objetivo es llamar la atención mediática y política. Alrededor suyo está juntando, como lo hizo Bolsonaro, esa sociedad decepcionada que vive casi al margen del sistema. Esto me pareció a mí importante de leerlo, doctor Hurtado. ¿Usted qué opina? Como todos los populistas, y desafortunadamente el Ecuador es una sociedad profundamente populista. Tenemos políticos populistas porque hay votantes populistas, porque hay ciudadanos populistas. Pero usted llegó a la vicepresidencia por el populismo de Bucaram. Por varias cosas. Y obviamente sus méritos también. No, Roldós no era un Roldós, populista. claro. Sí. Para no hablar de mí mismo. Doctrinal. Roldós no era un populista. Nuestro programa de gobierno, los 21 puntos programáticos, no era un programa populista. Y el gobierno de Roldós y el mío tampoco fueron populistas. Al punto que se enojó Bucaram, ¿no? Al punto que Bucaram se convirtió en un opositor. Pero yo le decía
de los muchos problemas que tiene la política ecuatoriana es que los votantes ecuatorianos en su gran mayoría son populistas, particularmente los votantes de la costa ecuatoriana, que son los que eligen presidente. Mire usted que buena parte de los políticos populistas ecuatorianos, todos vienen de allá, ¿no? Vienen de allá, ¿no? Febres Cordero, Correa, los dos Bucaram y varios otros más. ¿Qué es lo que ha hecho este curita, no? Ir a su pueblo a decir, yo soy manabita. Ahí me he enterado de que es manabita, ¿no? Viene entonces de una provincia profundamente populista. Y mientras no cambie esta cultura nacional, no va a cambiar la política ecuatoriana. Estamos Igual perdidos. que mientras los ecuatorianos no seamos más honestos, no vamos a tener políticos honestos. Sociedades honradas generan políticos honrados. Mire, la política chilena, ¿por qué es una política en general honesta? ¿Por qué no hay corrupción en Chile, que no Así sea es. excepcional? Porque la sociedad chilena es una sociedad honesta. ¿Es por formación Es o por, son por es por causas genéticas? Es por formación. Chile tiene una larga historia democrática. Chile no tiene una larga historia dictatorial. Ujú. Porque las dictaduras promueven la corrupción y Correa es el mejor ejemplo de todos. Y usted estaba mencionando a un jefe militar, ¿no?, que también se enriqueció, ¿no? Sí. Compró mucho. En cambio, la democracia Una no. multiplicidad de haciendas. La democracia no. Y a propósito de eso, quisiera poner un ejemplo, ¿no? Todos los ecuatorianos hacen loas a Julio César Trujillo. Político de toda la vida. Hombre de partido de toda la vida. Él y yo fundamos la democracia popular. Así es. Él fue el primer presidente de la democracia popular. Así es. Él fue el jefe del bloque de la democracia popular cuando yo era presidente. ¿A quién recurrió el Ecuador para que desarme la dictadura correísta? A él, a él. A un político con escuela y con un largo testimonio de servicio público honrado y de conocimiento de los problemas complejos de la política y de la democracia, ¿no? Entonces, yo hablaba de los logros de la democracia en estos 40 años y añadiría que los dos desafíos que tiene hacia el futuro la democracia ecuatoriana es, primero, que tengamos mejores ciudadanos. Yeah. Y eso significa menos votantes populistas. Y segundo, que restablezcamos un sistema de partidos. Para parafrasear a ese intelectual y político inglés, Winston Churchill, yo diría que el partido político es la peor forma de organización de la participación política, con excepción de todas las demás. No se ha inventado hasta este momento una alternativa al partido político. Porque el partido político es lo mismo que un hospital y el político es lo mismo que un médico. Hay que estudiar medicina y hay que tener instrumentos hospitalarios para curar la salud. Pues no, uno no puede ir donde un curandero, donde un milagrero, ¿no? Va donde un profesional y va donde un hospital y exige que tenga el más alto nivel tecnológico. Bueno, lo mismo es la política. Bien, todos aquellos que admiran a Trujillo, y con razón, bien, voten por gentes que se parezcan a él. Que luego de 40 años de vida pública, Julio César más, 50 años de vida pública, tenga el patrimonio
que se hace con el trabajo honrado, que es un patrimonio mínimo. Que durante 50 años de vida pública, luego de 50 años de vida pública, estando de por medio su salud, decida servirle al país. Bueno, que busquen ciudadanos, que los hay, y que busquen partidos, que hay que conformarlos, y algunos los hay, para eliminar el populismo e eliminar la corrupción. Hay que votar por políticos probados, a los que se les conozcan. Nadie va donde un médico desconocido a que le cure su enfermedad. ¿Por qué los ecuatorianos hacen la política? Y, según dice Cuatro Pelagatos, hay aquí este curita, ¿no?, que tiene ambiciones políticas. Doctor Hurtado, estamos viendo que se impone en este instante como prioridades de la República algunas reformas sustanciales. Me refiero a la reforma laboral, por ejemplo. Me refiero a los pactos y acuerdos comerciales como este que estábamos destacando hace un momento en la línea de el Acuerdo del Pacífico. Porque solamente con estos dos módulos podemos inyectar dinero para nuevos emprendimientos que encaucen las vocaciones nacionales que van por el lado del comercio, por el lado de la artesanía, por el lado de la inventiva industrial propia, casi auténtica. Son los rumbos que este momento tenemos que construir. Una ley, por ejemplo, de fomento productivo, que iniciamos en la época donde ustedes eran la generación que iba a instaurar, y de hecho se legisló en ese sentido. Se construyó modelos eficaces, pero no aguantaron por el apetito desmesurado de los grupos de presión económica, que no han variado, que siguen allí y que son más peligrosos y apetitosos de riqueza que los que nos marcaron y nos complicaron la vida en los años 80 y 90. ¿Qué remedio le ve usted al Ecuador institucional y democrático? Bueno, a mí me parece muy importante que tratemos el tema de la reforma laboral. Y en esta materia, como en tantas otras, hay poco que inventar. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es lo que han hecho otros países del mundo que son exitosos. Y para plantear un punto de los muchos que tienen que ver con este problema, voy a mencionar uno. El movimiento sindical ecuatoriano está organizado para proteger a quienes tienen trabajo y llenarlos de ventajas, de beneficios, mejorar su salario, crear sobresueldos, ¿no?, darles estabilidad permanente, ¿no?, impedir que sean despedidos, aunque sean inútiles y corruptos, porque hay corrupción en el sector privado. Ociosos. Ociosos, vagos, ¿no? El movimiento sindical no está mentalmente preparado para entender que el problema del Ecuador de hoy es no quienes tienen trabajo, sino quienes no lo tienen, que son la mayoría. Y para eso entonces, si tuviéramos un movimiento sindicalista moderno, los dirigentes deberían estar diciendo qué podemos hacer para que la economía ecuatoriana crezca al 3, al 4, al 5% anual. ¿Por qué digo esto? Porque cuando la economía crece de esa manera, fomenta
la demanda de empleos, fomenta puestos de trabajo, abre nuevas fuentes de actividad económica. Y de esa manera consigue que los desempleados o la fuerza laboral que trabaja medio tiempo u ocasionalmente en este momento pase a trabajar y tenga la protección del seguro social y reciba un salario mínimo. Este es el gran movimiento, el gran desafío del movimiento sindical ecuatoriano, ¿no? Y ahí deberíamos poner el hombro, y el gobierno, que ha perdido 2 años sin hacer nada en este campo, ya es hora de que presente la reforma laboral al Congreso Nacional para su aprobación, ¿no? ¿De qué características tiene que ser esa reforma laboral que garantice al dueño de los capitales seguridad para sus inversiones? Tema que hemos discutido muchísimas décadas sin atinar la fórmula para conquistar ese ambiente. Pongamos el ejemplo del país más exitoso de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, que además no es poca cosa, es el país más poblado del mundo y gobernado por el Partido Comunista. Usted se refiere a la China. Que se supone es el partido de los trabajadores. Me refiero a la República Popular China. ¿Por qué ese país recibe a compañías de Estados Unidos, de Francia, de España, de Inglaterra y de los grandes países del mundo para que en China se fabriquen desde zapatos, ¿no?, artefactos de toda naturaleza, ¿no?, vehículos y toda clase de bienes industriales? ¿Por qué? Porque la mano de obra china es de las manos de obra más baratas del mundo. Porque las condiciones de seguridad que tienen los empresarios son las más rígidas del mundo. Y porque ese país no les cambia a las compañías gringas o de cualquier otro país desarrollado las reglas del juego bajo las cuales fueron contratadas para que produzcan esa cantidad de bienes que se producen en China. Pero ahí el Estado es el dueño del aparato productivo, en su mayoría. En su mayoría. Pero en todo caso, estas empresas extranjeras, que son todas las importantes que existen en el mundo y que laboran en chino, van a ese país por las razones que acabo de decir. El Ecuador no es eso. El Ecuador no. ¿Qué es el Ecuador en este momento? Bueno, empresarialmente hablando. Bueno, para mencionar algo, ¿no? En Colombia y en el Perú, los costos de despido, los costos de terminación del trabajo de un empleado son mucho menores. Los costos de mano de obra son más bajas. Entonces, ¿qué hacen las grandes compañías multinacionales? Van a Chile, o van a Colombia, o van al Perú. Entonces, el Ecuador tiene que volverse competitivo, objetivo en el que juegan varios elementos, pero uno de ellos son los costos altísimos. Y no me refiero al costo de salarios, me refiero al costo de la jubilación patronal, para mencionar algo, ¿no?, que podría quebrar a varias empresas si no se reforma. Los trabajadores ecuatorianos ya tienen su jubilación por el Seguro Social, ya están protegidos, pero además se les exige pagar una segunda. Un trabajador renuncia, hay que pagarle una indemnización, pero el sentido común dice, si renuncia, ¿por qué hay que pagarle una indemnización? Bueno, aquí hay que hacer eso, ¿no? Y otra serie de cosas que pues hizo este cuasi economista o no economista de Correa, que tornan
al problema laboral, un problema serio para la creación de empleos, para la creación de puestos de trabajo, principalmente de los jóvenes, ¿no? Mientras la economía ecuatoriana sigue estancada, creciendo 0 o creciendo 1, no van a mejorar las oportunidades de obtener un trabajo por parte de los jóvenes. Las falencias de Correa en su época de niñez y juventud, ¿estamos pagando este momento los ecuatorianos contemporáneos por tanto desatino, por tanto veneno que en cada decisión, a manera de desquite, él nos ha ubicado en el camino para su sana, aparentemente su sana satisfacción, la de él? Pero descuartizó a nuestro país, le tornó menos competitivo, especialmente aquello. Y entonces tenemos un sindicalismo también, no dañado, pero sí prepotente. Que no está al día y que no está al Que día. no está al día con la... No está al día. Que no defiende los intereses de la mayoría de los trabajadores ecuatorianos. ¿A quién defiende entonces? A los trabajadores que tienen empleo. Es lo que usted está diciendo. A los que tienen empleo. A eso los defiende. ¿Y por los otros quién están velando? Nadie. Por eso el alto índice de Una de las desempleo. razones. Yeah. Bueno, ahora háblenos también, porque nos hemos ocupado solamente de los trabajadores y de sus sindicatos. Reivindicaciones justas o injustas, mal traídas o menos elaboradas, algo por el estilo. Pero y en cambio le pregunto por la suerte de los trabajadores, dueños de propios emprendimientos. ¿Quiénes les cobijan y qué ideas o qué normatividades constitucionales amparan a esa actividad que en otras naciones han sido parte de que afloren éxitos conducentes a gestar economías que repartan por igual beneficios, economías progresistas socialmente hablando? yo le decía que la democracia ha traído 3 grandes bienes al país: la reivindicación del pueblo indígena, de las mujeres y de la clase media. Pero en el orden económico, el Ecuador hoy es un país en el que existen miles de emprendedores, muchos de ellos exportadores. Así es. Bien, pero estos emprendedores, para que sus iniciativas, su inteligencia y su esfuerzo produzcan resultados, necesitan tener una economía en marcha. Necesitan tener un mercado laboral que sea competitivo con los mercados de Colombia y del Perú y de China y de otros países del mundo. Y la economía estancada y un régimen laboral como el que tiene hoy el Ecuador y una falta de inversión extranjera que sufre el país. Otro pecado de Correa, ¿no? Persiguió a la inversión extranjera. Habráse visto estupidez peor, perdón la palabra que acabo de emplear, y voy a repetir, habráse visto estupidez peor que ahuyentar a la inversión extranjera como lo hizo Correa en el campo del petróleo y en el campo de la minería. Y hoy tenemos decenas de juicios en tribunales internacionales y el Ecuador va a tener que pagar miles de millones de dólares por otra de las Dicen que estupideces de trabajar Correa. por lo menos unos 30, 50 años para pagar esas deudas, Entonces, esas pérdidas, digamos. Claro. Entonces, mire, el gran objetivo del país en este momento debe ser poner la economía en movimiento y conseguir que crezca,
China, ¿por qué es un país casi desarrollado? 40 años, creciendo la economía por sobre el 9% anual. Durante el gobierno de Correa, lo mejor que creció la economía ecuatoriana fue 4 o 5%. Gracias no a él, sino al alto precio del petróleo. Y hoy que tenemos alto precio del petróleo, la economía no crece. Por los errores, por las barreras, por los obstáculos, ¿no? Por las heridas, ¿no? Por las enfermedades económicas provocadas por este economista Correa. No por un abogado, no por un ingeniero, por un economista. Yo no sé, ¿no? Yo en una entrevista, pues hace muchos años, que reflexionaba sobre estos temas, yo decía que el Colegio de Economistas de Guayaquil debería reunirse para expulsar de su seno al economista Correa por todos los daños que había hecho a la economía ecuatoriana, porque no había ejercido su profesión con conocimiento, ¿no? Con sabiduría, con sensatez, ¿no? Y porque, como causa de todo eso, no tenía idea de lo que era la economía. Por eso le preguntaba si él tiene un dote vengativo ya inserto en sus venas. Yo no creo que eso haya hecho deliberadamente para dañar al Ecuador. Yo pienso que es por ignorancia. Es un hombre, Correa, a pesar de sus títulos, es un hombre profundamente ignorante. Usted le ha oído, ¿no? Usted le ha oído. Es difícil entenderlo. No hila las ideas. No usa el razonamiento. No habla un castellano correcto. Entonces, en realidad, ¿no? A mí me ha asombrado, ¿no? Que una persona de esas características haya fascinado a los ecuatorianos. Y ahí volvemos al tema de fondo, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo? Correa es obra de los ecuatorianos. Los adalides, ellos votaron por él. Adalides criollos son los que nos dicen a cada instante, mejor estábamos con Correa. Bueno, mejor estábamos cuando el petróleo valía $100, hay que decirles. Hoy vamos a tener una mina gigantesca, doctor Hurtado. ¿Por qué no se ocupa de esa nueva realidad que va a pasar a ser otro escenario de corrupción indescriptible? No necesariamente. Si tenemos democracia, habrá controles. Porque usted, aquí en esta tribuna, podrá denunciar, investigar, ¿no? Averiguar. Probar. ¿Por qué? Porque pues, el Congreso Nacional podrá hacer lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Contraloría no tendrá pues a ese pícaro de Polid como Contralor 10 años. Correa lo tuvo 10 años. A un hombre que robaban y que exigía que le paguen en dinero efectivo. Fue un personaje de la política nacional. Se ubicaba en los hoteles a llevar las maletas al piso, al quinto, desde el tercero donde estaban los bribones. Así salió. Pero quisiera tocar el tema de la minería, ¿no? Sí. E hilar con el tema del crecimiento económico. ¿Cómo poner rápidamente a la economía ecuatoriana en marcha, ¿no? A mí me parece que hay dos vías expeditas. Una es petróleo. ¿Y el boom minero? Y otra es minería. Entonces, a la minería... Somos como un boom, ¿no? Claro. Entonces, a la minería hay que verla como una palanca, ¿no? Como un ariete, ¿no? Como una máquina poderosa para poner al crecimiento de la economía en 3, 4, 5, 6%. Y eso significa empleos. Entonces, a mí me parece que es un tema que no se está discutiendo en el examen de la problemática minera. Está bien que se cuide la naturaleza, hay que cuidarla. Es conveniente poner todos los seguros
que sean necesarios y todos los controles que sean necesarios. Pero no podemos tener el oro, la plata y el cobre bajo la tierra, como estuvo durante 500 años. Porque se suponía que el Ecuador no tenía minas. Luego que se acabaron los lavaderos de los ríos de la provincia de La Suay, ¿no? Y se agotó la mina de Zaruma. Chile tenía minas, Colombia tenía minas, Perú tenía minas, Venezuela las tenía y Ecuador era el único país de los Andes que no tenía minas. Finalmente descubrimos minas y hay una serie de ecuatorianos que quieren que las dejemos bajo la tierra, ¿no? Eso es estar en contra de la creación de empleos, en contra de la creación de puestos de trabajo, en contra de que siga aumentando la clase media, en contra de que los jóvenes consigan un puesto para laborar. Así tiene que verse el tema minero, me parece a mí. La cordillera del Cóndor, bien que la defendimos, porque ahí parece que hay otro manantial de riqueza dentro de la tierra, en las vertientes de las capas terrígenas. Es decir, si hemos sido un país rico, poderoso, Bajo tierra, pero. Pero bajo tierra. Sí. Sí. Como los muertos, ¿no? Bajo tierra. Sí. ¿Ah? Muy bien, como los muertos. Doctor Hurtado, siempre es un honor platicar. Gracias, con Gonzalo. usted. Encantado otra vez de haber estado aquí y decirles a los ecuatorianos, pues, La plena. mi verdad, ¿no? Que ojalá sirva, ¿no? Ojalá sirva. ¿Qué le faltó decir o recomendar? No, pienso que hemos tocado todos los temas importantes, ¿no? Pienso que hemos tocado todos ¿Pero los qué temas. nos recomienda a las puertas del boom minero? ¿Qué cuidados? Hay que, mire, Esto. el mundo moderno está en capacidad de resolver casi todos los problemas de una sociedad, ¿no? Gracias a la tecnología, ¿no? Los ecuatorianos, pues, con este aparatito llamado celular, cambiamos la vida, ¿no? Un campesino de la provincia de Chimborazo que produce cebolla se conecta con celular con el mercado de Guayaquil y a su socio, igualmente campesino, le está abasteciendo diariamente de aquello que demandan los guayaquileños, gracias al celular. Bueno, la tecnología de este mundo moderno es portentosa, ¿no? Y esa tecnología está hoy en capacidad de cuidar la naturaleza. ¿Y a quién debemos? Entonces, aquella fatalidad de que el petróleo contamina y de que la minería destruye las montañas, ¿no? Y el agua, eso se puede resolver técnicamente, ¿no? Con la tecnología. Eso es posible. Y lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tienen que hacer los movimientos ecologistas es cuidar que se respete la naturaleza. Y eso es enteramente posible. Pero no pueden decir no minería. Porque la minería es darle dinero al gobierno de Moreno. No, la minería es crear miles de puestos de trabajo directos o indirectos. Y el fin de una sociedad es ese. Mire, la política social puede hacer mucho en favor de los pobres, pero nada hace más que un puesto de trabajo. El momento que un quiteño o un guayaquileño o un ecuatoriano tiene un puesto de trabajo, por modesto que sea, ya no es pobre. Abandona la pobreza y a partir de ese momento va a progresar a lo largo de su vida, que es lo que ha sucedido con la clase media quiteña. Mire, ¿quién no tiene automóvil hoy en Quito? Un albañil, un carpintero, un cerrajero, un jardinero, llega a su lugar de trabajo, un empleado doméstico, llega a su trabajo en automóvil. Yo he sido testigo de eso. No estoy diciendo que son falsos. ¿Y por qué tienen automóvil? Porque tuvieron un puesto de trabajo. O porque hicieron negocios en la economía informal, que también progresa
cuando existe pues un crecimiento económico. Entonces, si algo quisiera yo dejar pues como mensaje en esta entrevista, la democracia y el partido político son instrumentos indispensables para el progreso de una sociedad y para la honradez en la gestión de los dineros públicos. Y segundo, sin crecimiento económico, las políticas sociales no producen efectos perdurables. Lo que cambia la vida de una familia y de un individuo es tener un puesto de trabajo. Y toda la sociedad debería trabajar en esa dirección. ¿Qué es lo que hizo los Estados Unidos a lo largo de 200 años? ¿Y qué es lo que hicieron los países europeos desde el siglo XIX? ¿Y qué es lo que está haciendo Chile, lo que está haciendo Panamá en América Latina? Gobiernos tecnológicos. Sí, gobiernos con un sentido de realidad, ¿no? Con políticos que saben de la política y saben de la economía y saben de las relaciones internacionales. ¿Por qué no le da más afecto a esto que doy en llamar gobiernos tecnológicos? Todo con la máquina de por medio, con los cálculos, con los cuidados, con el seguimiento tecnológico adecuados y una mejor educación para asimilar las tecnologías que se van inventando y que nosotros mismos estamos buscando para nuestras especialidades, para nuestros emprendimientos. ¿Vale eso de gobiernos tecnológicos o cómo les llamaría usted? Mire usted que entre el hombre más rico del Ecuador y el hombre más pobre del Ecuador hay un campo en el que no existe diferencia, ¿no? El celular. Quizá el hombre más rico tiene un celular de $500 y el más pobre tiene uno de $50. Pero el servicio que reciben es esencialmente el mismo, ¿no? La comunicación. Entonces, la tecnología, sin duda, que beneficia a los ricos, pero a mi manera de ver, a quienes más beneficia la tecnología es a los pobres. Toquemos el tema de la moral pública, ¿no? Gonzalo, usted recuerda, ¿no?, la garita en la que se cobraba el peaje del puente sobre el río Guayas. Era manual. Era una fuente de enriquecimiento. Todos los gobiernos municipales asignaban ese puesto porque era un puesto para robar. Hoy, como eso es automático, electrónico, digital, no hay manera de robar en el peaje. Bueno, cuando hablamos de democracia, ¿no?, y de la honradez, la gran ayuda a la honradez que en este momento existe es la tecnología, ¿no? Es la tecnología, ¿no? Gracias a eso, en este momento, por ejemplo, pudo esta gente de Odebrecht grabar, ¿no?, al testaferro de Correa y de Glass recibiendo millones de dólares, ¿no? Y a propósito de eso, ¿no?, ¿quién tiene el dinero de Correa? ¿No? Hay que investigar, ¿no? A mí me parece que tiene el tío de Glass, ¿no? ¿Quién tiene el dinero de Glass? Pues el tío. Pues. Y creo que muchas otras personas más. Pues porque Correa no es un idiota, pues, si no va a depositar los millones de dólares en su cuenta bancaria, pues. Pero la vida que se da, ha abandonado su modesto departamento. Es un jeque, sí. Ha abandonado su departamento y esconde el lugar de su domicilio. Bueno, pero ya hemos hablado demasiado de este azote nacional que fue Correa, ¿no? Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, expresidente. Muchas gracias. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a una política expansiva voces de la verdad. dedicado a la sobrevivencia. Eso dijo. Formar a la clase política. En Exa FM y Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.